Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor recibir al secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ, el magistrado Armando Maitret Hernández. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Corte. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Para nosotros desde la AMIJ es un honor este espacio que nos brindan. Y bueno, es importante destacar que el magistrado es integrante de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, experto en materia electoral y actual responsable de dirigir los destinos de la AMIJ. Es un proyecto muy importante que agrupa a juzgadores, magistrados de todo el país. Así es. De todas las materias, de todos los niveles. El único requisito para estar dentro de la AMIJ y participar de sus programas es ser juzgador, ¿no? Efectivamente, Enrique, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia tiene escasos 6 años de existencia. Nace aquí en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como producto o consecuencia del Libro Blanco de la Impartición de Justicia. Y es un espacio de encuentro entre juzgadores de todas las ramas y de todas las competencias. De hecho, anunciarte prácticamente como primicia que estamos en diálogo para que los tribunales militares, que son los únicos que nos faltaban, se puedan incorporar a nuestros trabajos. ¿Qué hace la AMIJ? Articula los esfuerzos y representa la agenda común a todos los impartidores de justicia del país. Entonces, en nuestros encuentros, tú o la ciudadanía podrá observar que se reúnen a discutir temas comunes ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados federales, magistrados electorales, magistrados locales, de la rama burocrática, de la rama laboral, de la rama agraria, es decir, todos viendo hacia un mismo camino, que es la modernización de los órganos impartidores de justicia. Yo creo que la mayor bondad de un proyecto como la AMIJ es justamente ese, magistrado, que ahí no hay jerarquías, no hay niveles, que se comparten los temas, los retos que tienen los juzgadores en todo el país, llámese ministro de la Suprema Corte o juez del Fuero Común o de cualquier otra materia que esté involucrado, insisto, en la impartición de justicia. En la coyuntura que vive actualmente nuestro país, con una reforma de derechos humanos tan importante, de rango constitucional, con una nueva ley de amparo, magistrado, con el reto de un código penal único, que son 3 temas muy importantes, con el camino que estamos transitando hacia la implementación de la oralidad plena en todo el país, y para ello ya tenemos ahí un plazo contra la pared en el tiempo para que esto sea una realidad pronto en todos los estados de la República Mexicana. Con tantos retos, los jueces siempre han sido piezas cruciales en la democracia, en un estado democrático, en un estado de derecho. Pero ahora lo son más, sin duda. La nueva ley de amparo, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional, la nueva plataforma de interpretación para los juzgadores de la realidad, la amplitud del margen referencial de derechos humanos para la protección de los derechos de los ciudadanos, pone a los jueces en un tema de crucial importancia en su desempeño para el desarrollo del país. Y quisiera yo platicar contigo de este gran reto, porque tiene varias aristas, magistrado. Así es. Bueno, efectivamente has delineado y has resumido en unos cuantos segundos algo que es una verdadera revolución en nuestro país. Hemos transitado de un modelo de Estado de régimen hegemónico a un modelo de derechos, y el Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido un pilar en esta transformación. Y has tocado 3 temas que son fundamentales. La reforma en materia penal de 1998, que establece la necesidad de que en nuestro país se instaure un nuevo modelo de justicia penal. Y tenemos un plazo que está por concluir. ¿Cómo estamos articulando estos esfuerzos? La misma reforma estableció una secretaría técnica que está adscrita a la Secretaría de Gobernación, que se encarga de visualizar el establecimiento
de todos estos temas. Sin embargo, en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia también hemos participado de manera muy fuerte en darle seguimiento al establecimiento de este nuevo modelo de justicia penal. Se desarrolló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la MIG un proyecto muy intenso de capacitación con la Universidad Fletcher, donde nuestros jueces tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias en otros estados donde se ha implantado este modelo, y a partir de esas experiencias hubo pues ya proyectos muy concretos de implementación en algunos estados. Viene después, en 2011, una reforma que cambia el paradigma de justicia en México, que es la reforma en materia de derechos humanos. La Corte asume en el asunto Varios 912 la necesidad de incorporar como miembro del Estado mexicano la responsabilidad de una sentencia del caso Radilla Pacheco, y determina la Corte que tenemos todos los jueces que entrar a un modelo de protección de derechos. La reforma a la Constitución implicó entonces ese cambio de paradigma. Jueces locales o jueces de primera instancia que solo aplicaban la ley y que ahora tienen que defender la Constitución y los tratados internacionales. Y es una tarea que no estábamos acostumbrados a hacer los jueces de primera instancia. Estaba prácticamente reservada a los miembros del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo se insertan las actividades de la MIG en este campo? La Corte, muy preocupada porque se capacitara en este modelo, hizo un curso de formación para impartidores de justicia en control de la convencionalidad y le encargó a la AMIG su ejecución. Hoy día, Enrique, quiero contarte a ti y al auditorio que nos sigue, que el 1 de abril arrancamos la primera generación de capacitación en esta materia para jueces y magistrados o impartidores de justicia en general. Se inscribieron más de 700 personas a las cuales estamos capacitando hoy día en un curso a distancia y con reforzamiento del conocimiento a nivel presencial en casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién diseñó el programa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién está ejecutando o administrando el curso? La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que articula los esfuerzos de las casas de cultura, del propio canal judicial, que aquí aprovecho para agradecerte, nos ha apoyado en la grabación de las cápsulas, porque a final de cuentas, ¿cuál es la idea de esto, Enrique? Y el señor presidente de la Corte creo que lo ha dejado muy claro en todos nuestros foros. Hay que sumar los esfuerzos de todos los impartidores de justicia del país. Si cada quien nos aislamos, pues vamos a llegar mucho más lento a los resultados que la sociedad quiere de nosotros. Si sumamos los esfuerzos como acá, donde la Corte no solo diseña el curso, sino que además facilita digamos, grabaciones en el canal judicial, facilita casas de cultura para la educación presencial, facilita sus servidores para poder subir ahí el curso virtual. Los tribunales superiores de justicia facilitan espacios también para dar la capacitación y su infraestructura para que los impartidores de justicia la reciben. En concreto, sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la participación de la MIG está siendo muy fuerte en la capacitación de este nuevo modelo. La pretensión que tenemos junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es llegar a capacitar a más de 4,000 impartidores de justicia. Y capacitar significa difundir este nuevo modelo, darles las herramientas para que los jueces y magistrados protejan los derechos humanos de las personas y no tengan que ir, y permítaseme la analogía, a un médico especialista, como puede ser el Poder Judicial de la Federación, sino que el médico de primer contacto, que es el juez inmediato, el juez de primera instancia, le resuelva su problema de protección de derechos. Creo que esta es la gran revolución, este es el gran paradigma. Toco el tercer tema al que hace referencia. Recientemente se aprobó la nueva ley de amparo
Y en la nueva ley de amparo, particularmente, impacta al Poder Judicial de la Federación, pero no solo. El resto de los tribunales del país somos autoridades responsables para los efectos del amparo. Y hay un reto bien importante ahí, porque como el público especialista que sigue este canal lo sabe, se establece la necesidad de crear un juicio de amparo en línea y un expediente electrónico en donde las autoridades tenemos que participar. Entonces, estamos participando desde la MIJ en un grupo de trabajo con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura para la implementación de este nuevo modelo de amparo y cómo las autoridades responsables, es decir, los tribunales, se suben a ese nuevo modelo tecnológico a través de de la implementación de una plataforma única y con un modelo de expediente electrónico estandarizado para todo el país. Yo creo que si este esfuerzo da los resultados que creemos que va a tener, estaremos revolucionando la forma en que se imparte justicia en este país. Y de nueva cuenta, permea la misma visión, Enrique, la articulación de esfuerzos de todos los impartidores de justicia. Porque aquí sí quiero decir que la MIJ no impone visiones, la MIJ articula las diversas visiones de todos sus representados y propone temas para el beneficio común. ¿Cuántos jueces en todo el país trabajan dentro de la MIJ, magistrado? Tenemos asociados, ahorita en nuestro último censo, más de 4.600 impartidores de justicia. Es un número muy importante. Y hago referencia a impartidores de justicia porque, por ejemplo, los de la rama laboral no se dicen jueces o magistrados, aunque para nosotros lo sustantivo es que una persona imparte justicia. Entonces estamos hablando de un universo de más de 4.600 personas que tienen que articular sus esfuerzos para que este nuevo modelo funcione. La MIJ, y aquí permítaseme retomar, se compone de 11 apartados. Nosotros llamamos apartados a la representación de cada una de las grandes ramas de la justicia. Pongo dos ejemplos, no voy a describir cada uno de los 11 apartados. El apartado 1 es la Corte y el Consejo de la Judicatura, es decir, el Poder Judicial de la Federación, integrado y representado por 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Generalmente va uno y un representante del Consejo de la Judicatura. El apartado 2 es el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. El 3, que es importantísimo, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Todos los tribunales superiores de justicia, CONATRIP, están representados en la MIJ. Sabemos nosotros que los superiores de justicia tienen asociación, los electorales tienen asociación, los burocráticos tienen asociación, pero la MIJ es una asociación de asociaciones y confluyen, insisto, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta magistrados o jueces de primera instancia en alguna entidad federativa de nuestro país. Magistrado, tú hablas de los retos y del trabajo profundo que realizan los impartidores de justicia, y es histórico un tema que nos debe de mover a autocrítica dentro del Poder Judicial de la Federación y tiene que ver con la imagen de los juzgadores. El ministro presidente en muchas ocasiones ha reiterado que habrá controles de disciplina, y los hay, muy estrictos, muy rigurosos, pero también habrá toda la comprensión para los juzgadores, para el mejor desarrollo y seguridad de su función en los tiempos que hay en nuestro país. ¿A qué voy con esto? La imagen de los jueces ante la sociedad no es la mejor, esa es una realidad. Al ciudadano no le interesa en gran medida la jerarquización entre los juzgadores, simplemente, y también esto es desafortunado y ahí hay un área de oportunidad para nosotros para comunicar mejor, hablar de las funciones y de los retos de los juzgadores de la impartición de justicia, pero en general la imagen no es la mejor. Y siempre también han dicho los propios señores jueces, señores magistrados como tú, bueno, pues como el cuetero, ¿no? En un juicio siempre una parte alabará la resolución del juzgador o de los juzgadores y otra la va a denostar. El que perdió se siente ofendido y el que ganó pues se siente halagado, se siente contento.
Esa dinámica nunca va a cambiar, es histórica y hay que vivir con eso. Pero el tema de la imagen, creo que es muy importante generar mayores confianzas en la sociedad respecto al trabajo de los jueces. Tocas un tema central y que nunca dejará de estar en la preocupación de los jueces. Hemos hecho diagnósticos de por qué, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los poderes judiciales y de luchar por la imparcialidad, objetividad, sigue habiendo esta mala percepción. Nosotros creemos que hay una gran área de oportunidad y tú ya las enunciaste. Hay una gran distancia entre los jueces y la ciudadanía. No es frecuente que un ciudadano llegue a un juzgado y que un juez lo reciba, o que su audiencia la lleve el juez y que las personas conozcan que del otro lado quien está juzgando su asunto es una persona común y corriente, que tiene una familia, que tiene una vida normal y que simplemente está desarrollando que no es un expediente, es un ser humano, ¿no? Y yo creo que nos está faltando esa cercanía de los jueces con la ciudadanía. Y otro punto que es fundamental, cómo comunicamos lo que decidimos. Nos hemos metido en el mundo del abogado a un lenguaje prácticamente de pontífices, porque así nació el derecho, ¿no? Y a todos les ha servido, al gremio, pues porque tienen que acudir al experto abogado a que les descifren que los están citando, ya no saben si a recibir una herencia o a ser acusados o a dar un testimonio. Esa lejanía en el lenguaje que utilizamos, Enrique, genera desconfianza. Si tú no me entiendes de qué estamos hablando, por supuesto que va a haber una barrera entre el usuario de la justicia y el juzgador. Yo creo que hay una gran área de oportunidad y en AMIJ estamos muy conscientes de que es una parte que tenemos que trabajar, de cómo comunicar mejor con la ciudadanía nuestras decisiones. Yo creo que si la ciudadanía entiende con toda claridad por qué en un determinado asunto no tiene la razón, pero insisto, lo entiende con toda claridad y no a través de formulismos jurídicos, sino con un lenguaje llano, el ciudadano podrá estar inconforme, pero está consciente de las razones por las cuales no le dieron la razón. Ahí hay dos puntos centrales que a mí me parece que abren una agenda importantísima en los órganos impartidores de justicia. La inmediatez entre el juzgador y la ciudadanía para que se escuche y para que se les explique el sentido de la decisión y el lenguaje que se utiliza para estos efectos. Me parece que uno de los déficits terribles que tenemos como Poder Judicial en general es efectivamente la desconfianza que se tiene en el mismo. Y creo que sí hay forma de ir abatiendo y generando esa confianza, porque yo que represento a toda la judicatura del país, te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país son personas honorables que hacen su trabajo como un esfuerzo nada más por servir a la sociedad y a su país. En el Poder Judicial, llámese federal o de las entidades federativas, no estamos para hacernos millonarios. Vivimos de un salario que puede ser incluso muy modesto. Si la gente conociera que hay entidades federativas donde un magistrado apenas gana poquito más de 20,000 pesos al mes, podrá estar también muy sensibilizada de que el papel que desempeñan lo hacen pues simplemente por un ánimo de servir a sus ciudadanos. Yo creo que el tema de la confianza es prioritario, debemos avanzar en eso y en la MIJ estamos trabajando también en generar confianza. Creo que hay que dar la cara a la sociedad. Me quedo con esa reflexión porque justamente la confianza va aparejada de la disciplina. Así es. Y como nunca antes, el Poder Judicial de la Federación se ha abierto a hablar de casos de disciplina, jueces. Tú lo mencionabas y con toda la veracidad, la gran mayoría son jueces honestos, trabajadores y comprometidos. Es un apostolado ser juzgador. Así es. Pero ha habido casos en los que se tienen que aplicar medidas disciplinarias rigurosas y hay pretitos en el arroz. ¿Por qué comento esto? Porque a la ciudadanía le da certeza, le provoca confianza
saber que si alguien se sale del redil de la honestidad, tendrá que asumir consecuencias graves. Así es, y las consecuencias, digo, para que el auditorio las conozca, van desde sanciones administrativas, separación del cargo y encarcelamiento en los casos más graves. Y tienes toda la razón. Aquí, y sí creo que el Poder Judicial de la Federación ha marcado una pauta importante de cara a la ciudadanía, transparenta sus procedimientos disciplinarios, y esto es una garantía para la ciudadanía, porque los jueces y magistrados no somos personajes intocables, no somos impunes, tenemos mecanismos de control establecidos en la ley y que están al alcance de la ciudadanía. Por supuesto, tampoco deben verse como un mecanismo de presión ante pretensiones de algunas de las partes, sino que si efectivamente hay una conducta indebida, se debe actuar y los órganos de los poderes judiciales, aquí las comisiones de disciplina de los consejos de la judicatura, están actuando. Adicionalmente, estamos debatiendo en la MIJ, y es otro de los temas centrales, los códigos de ética, porque si bien forman parte de normas de conducta, estamos procurando que en la medida de lo posible se incorpore la violación a esas normas éticas como parte de las responsabilidades que deben asumir los jueces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro del Código de Ética está establecido que tenemos la obligación de ser profesionales, de estar en actualización permanente, porque un juez no se puede dar el lujo de ya llegué al cargo y no me sigo preparando. Si los retos que se le presentan día a día lo rebasan en los conocimientos que adquirió en algún momento en su educación formativa. Me parece que este tipo de códigos de ética que se han ido implantando en los diversos modelos de justicia, lo que sigue es empatarlos con los modelos de responsabilidad de jueces y magistrados para que la ciudadanía no solo pueda denunciar violaciones a la ley propiamente dicha, sino si un juez tiene una conducta inadecuada en relación con los valores que debe salvaguardar, pueda también ser materia de denuncia, y lo que no nos podemos permitir como gremio judicial es que por unos cuantos nos cataloguen de la misma manera a todos. A los jueces y magistrados nos interesa que esas personas que han realizado conductas indebidas se le castiguen. Nos quedan 5 minutos, magistrado, y voy a la otra vertiente. Juzgadores que viven amenazados, que viven vigilados, porque tienen que resolver temas muy delicados de seguridad que implican procesos a narcotraficantes, que implican retos de enfrentar al crimen organizado a través de sentencias de su trabajo jurisdiccional, y que pues desafortunadamente se han multiplicado los casos en los que tenemos casos de juzgadores amenazados, amedrentados para que no cumplan cabalmente con su función en virtud de ese velo terrorífico de la amenaza hacia un familiar, hacia su integridad personal. Es una realidad con la que se tiene que lidiar actualmente, y es la otra vertiente, el conocimiento hacia la sociedad de los retos que involucran incluso la vida, la seguridad de los jueces. Así es. Yo he sostenido en otros foros y en otras ocasiones sobre este tema que es necesario que la ciudadanía conozca esta otra cara de la moneda. Insisto, los jueces y magistrados no somos personajes etéreos que estamos en el limbo y que somos inaccesibles. Somos vulnerables, somos personas que podemos ser sujetos de presiones, ya no solo de las partes que quieren que le resuelvan en un determinado sentido, sino también de estos poderes ajenos al expediente, digamos, que influyen de manera muy fuerte o quieren influir de manera muy fuerte en las decisiones. Yo he dicho, y lo sostengo con toda puntualidad, los poderes judiciales en el país también tuvieron su aportación en esta guerra contra la delincuencia organizada. También tenemos personas a las que se les ha atentado por hacer su trabajo. También ha habido
fallecimientos o muertos con motivo de esto. Y es un tema que nos preocupa en la MIJ. De hecho, es un tema que hemos tratado de impulsar en la agenda nacional, que es la seguridad de jueces y magistrados, porque efectivamente somos un poder muy vulnerable. Es decir, nosotros no gozamos de esas esferas o de esos círculos de protección que gozan otros titulares, y no los necesitamos en principio, Enrique. Nosotros creo que debe haber esta cercanía con la ciudadanía, pero sí que hay casos en los que la ciudadanía debe cerrar filas en torno a sus jueces y magistrados. Me parece que nos debe preocupar a todos que quien imparte justicia pueda ser sujeto de un atentado, que atenten contra su integridad física o que amedrenten a la familia. Me parece que esto no es correcto y no contribuye a tener una mejor ciudadanía. Es un tema que nos preocupa y del cual nos estamos ocupando con las autoridades correspondientes. Aquí, por supuesto, no podemos pedir un modelo de protección generalizado para todos los jueces y magistrados, sino que ir focalizando en los casos concretos. En 2 minutos, magistrado, un tema crucial que será pie para otra entrevista que tengamos próximamente porque se nos agota el tiempo. Código Penal Único, un gran reto, una necesidad imperativa para México. Mira, el tiempo en televisión nos come, pero por supuesto estamos a tus órdenes para cualquier otra entrevista. Es un tema que ya tiene muchos años en el ámbito jurídico discutiéndose. Los que estudiamos Derecho, casi todos nuestros profesores nos los pusieron en algún momento sobre la mesa. Pero hoy día ya no podemos eludir el debate. Hoy día, ¿por qué no podemos eludir el debate? Porque hay exigencias constitucionales e internacionales de un trato igualitario a las personas en su derecho. Es decir, igualdad ante la ley. Hoy día, ¿qué existe, Enrique? Diversos códigos penales. 31 códigos. 32 códigos, pues incluimos más los del DF. Federal y un federal. Y un federal. Y la misma cantidad de códigos de procedimientos penales. Y también está el Código de Justicia Militar. Entonces, estamos hablando de casi 80 códigos donde hay particularidades y donde una cierta conducta se trata de manera distinta. ¿En qué se traduce? Una persona es tratada de manera diferenciada en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Chihuahua. Y eso rompe con el principio elemental de la impartición de justicia. Igualdad ante la ley. Entonces me parece que ya es necesario entrar en una discusión muy seria sobre un código penal único donde se estandaricen cuáles son las conductas que como sociedad mexicana queremos castigar o reprimir, y también un código único de procedimientos penales donde todos los ciudadanos acudamos a los órganos impartidos de justicia con las mismas garantías procesales o procedimentales. Hoy día no sucede esto y creo que ya no nos podemos dar esas libertades que, y lo digo con toda claridad, le han servido a muchos gobiernos estatales como una resistencia muy firme de supuestamente no claudicar a la soberanía. Yo creo que hoy día la soberanía de los estados no puede ser un obstáculo, una resistencia para la igualdad ante la ley de los derechos de las personas. Magistrado, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial y sigue habiendo en la agenda muchos temas pendientes que seguiremos abordando contigo, con los apartados de la MIJ, porque tenemos un reto de comunicar y hacerlo mejor cada vez, y esto fortalece ese franco canal de comunicación que queremos establecer con la sociedad. Te agradezco mucho estos minutos. Yo soy el agradecido, Enrique, y al canal judicial por todo el apoyo que siempre nos han brindado a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Gracias a ti, magistrado. Gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que siga en el canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.